Sabemos que la educación siempre se desarrolló en un ámbito presencial y que ningún estudiante esperó que esta metodología fuera a cambiar en un corto lapso de tiempo. ¿Cómo llevó a cabo este enorme cambio en la educación virtual como estudiante? Bueno, yo creo que la pandemia en sí, el encierro nos dio una vuelta de 180 grados a demasiadas cosas en nuestra vida. Yo siento que como estudiantes, pasar de esa metodología presencial, de esa forma de aprender de forma cara a cara, y pasar a una metodología pues ya con lejanía, pues fue un proceso bastante difícil. En especial, yo creo que para algunas personas que en su proceso educativo no iban de la mejor manera o no tenían las bases como muy sustentadas, por decirlo así, para estar en el grado que estaban. Pero sin embargo, eso se hacía muchísimo más fácil el aprender cuando era de forma presencial. Entonces yo creo que como estudiante eso resulta ser un factor que delimita mucho la capacidad que tuvimos de aprender, la capacidad que tuvimos para desarrollar ciertas habilidades y para desarrollarnos académicamente, en nuestro caso, ya lo último de nuestro colegio, de la mejor manera. Yo como estudiante, al principio, fue un poco complicado el poder acomodarme, el poder acoplarme a esa nueva metodología, a esa nueva forma de aprender. Pues como lo dije anteriormente, presencialmente había la manera de, por ejemplo, las dudas, despejarlas eran muchísimo más fácil. Entender los temas ya con una interacción cara a cara, pues se hacía muchísimo más relajado el proceso de aprendizaje, por decirlo así. Pero entonces en la lejanía, la comunicación fue algo que nos tomó muy mal. Yo creo que en general a todos los estudiantes. Yo por mi parte tuve suerte. Siento que tuve suerte porque conté con un equipo, no con un equipo, sino con un grupo de compañeros que nos apoyamos entre nosotros mutuamente para llevar a cabo pues un mejor aprendizaje. En algún punto yo creo que algunos cargamos con otros, pero esas personas también cargaron con nosotros cuando no podíamos. Todo fue un proceso como de dar y recibir, y el reacomodarnos fue muchísimo más fácil en grupo. Se logró pues una manera de aprender mucho más fluida y así logramos pues distintas. La educación virtual siempre ha sido tanto criticada como elogiada por los alumnos. En su experiencia, ¿cree usted que es mejor o peor? Y si nos podría aclarar el por qué sería mucho mejor. Bueno, yo siento que la modalidad virtual actúa o es mejor o peor independientemente de cada estudiante. Me gusta partir desde el ejemplo. Es un ejemplo, pues, por decirlo así, un tanto crudo, pero pues yo creo que se evidencia y me ha pasado con algunos compañeros. Y es que el hecho de la modalidad virtual les ayuda un montón, porque eran personas que no tenían las bases suficientes o que no tenían los conocimientos suficientes para estar en el grado que estaban. Entonces la modalidad virtual, al ser tan poco comunicativa, por decirlo así, con los docentes y con los trabajos que habían que entregar, y pues se facilitaba, por decirlo así, el traspaso de trabajos entre los mismos estudiantes, pues eso hizo que estas personas que no tenían la suficiente conocimiento lograran aprobar de alguna forma mejor o más fácil, no mejor sino más fácil, que se les facilitara en gran medida el cursar su colegio, por decirlo así, lo que no está bien, pero pues para algunas personas es positivo por eso, porque resultó ser mucho más fácil que tomarlo de una manera presencial. Ya como opinión mía, yo creo que no hay nada como la educación presencial. El hecho de tener una cercanía con los docentes, con los compañeros y también todo el ambiente que esto crea es muy importante. No solo por cómo se aprende y lo que se aprende, aunque también eso influye mucho, sino también toda la experiencia que conlleva tener esa metodología. Porque cuando estamos aprendiendo en un salón de clases con personas de forma presencial, estamos también teniendo una interacción social, estamos en contacto con las personas, y eso fue algo que se debilitó mucho en el encierro.
que el no convivir tanto con la gente, el estar tan apartados, pues hizo que de alguna manera cambiáramos como personas y tal vez de la manera no muy correcta. Entonces, eso es lo que le rescato más que todo a la presencialidad. Además de que, claro, cuando estamos en un proceso de aprendizaje, pues se tiene tanto la parte teórica como la parte práctica. Y de forma virtual, esa parte práctica se hacía muy compleja. Entonces, yo por eso decido, o bueno, creo que es muchísimo mejor la educación presencial. Se tiene la experiencia completa, se aprenden los conceptos de manera correcta, el proceso de aprendizaje resulta ser mucho más llevadero y también pues aporta mucho más a la construcción del aprendizaje, el conocimiento de cada una de las personas.